José David. Hoy te voy a entrevistar acerca del tema los medios de comunicación. Hola María José, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy atento para responder tus preguntas. Muy bien. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo eran los medios de comunicación cuando eras niño? Bueno, cuando yo era niño, es decir, hace aproximadamente unos 30 años, que puedo hacer memoria porque ahora tengo 41 años, para esa época tendría por ahí unos 10, 11 años, los medios de comunicación que existían no eran tantos como los de ahora, ¿no? Pues en esa época existía el televisor, existía la radio, ya existían, bueno, existían los teléfonos, pero existían los teléfonos fijos, ¿sí? En algunas casas, no en todas las casas. Eh, Existía la prensa, los diarios, pero eran impresos, no eran digitales como los de ahora. Esos eran como los medios de comunicación que recuerdo que existían en mi época. Excelente respuesta. La segunda Sí. pregunta es, ¿qué diferencias de esos medios de comunicación en la actualidad? Bueno, María José, en la actualidad pues hay que decir que ha habido una evolución de los medios de comunicación como los conocíamos. Pues pasamos de tener los teléfonos eh, con un cable, los teléfonos grandes que estaban en las esquinas de los barrios, a tener ya por ejemplo celulares, ¿sí? Cada vez mucho más inteligentes, con más opciones. Tablets. Tenemos iPads, tenemos tablets, tenemos muchas más opciones que, digamos, a través de esos dispositivos nos podemos comunicar con las demás personas, ¿sí? Existen herramientas o aplicaciones como Twitter que nos permiten conocer en línea qué está pasando en el mundo, conocer noticias de todo el mundo, y pues obviamente es una gran diferencia respecto de lo que pasaba hace 30 años. Entonces, eso es como lo que te puedo decir de las diferencias. Ok. La, sí, la tercera pregunta Sí. es, ¿qué piensas de los medios de comunicación actuales? Bueno, pienso que los medios de comunicación actuales tienen un lado bueno y un lado malo. Entonces, el lado bueno pues es que nos permiten estar informados permanentemente de lo que pasa en el mundo, y por ejemplo crear alertas tempranas frente a casos como los temblores o los terremotos. Eso es un lado bueno, ¿sí? El lado negativo pues ya tiene que ver con el tema de las noticias falsas, por ejemplo, que a veces también se generan rumores con información errónea, con información equivocada. Por ejemplo, esta semana escuché una noticia que en China una persona a través de la inteligencia artificial de ChatGPT creó una noticia falsa que hablaba de un tren que se había salido de los rieles y que había ocasionado un montón de muertes, y resultó que era una noticia falsa que se había viralizado, y por esta razón esa persona fue enviada a la cárcel en China. Entonces, sí existen, digamos, en ese lado negativo, pues cosas que, digamos, También en hacen el extremo. que sean, que sean, sí, que sean peligrosas. Por eso debemos ser cuidadosos a la hora de leer una noticia, de revisar otras fuentes de información para asegurarnos que sean noticias reales. Listo. La cuarta pregunta es, ¿cómo crees que podríamos rescatar el uso de los medios de comunicación antiguos? Bueno, para rescatar los medios de comunicación antiguos, pues creo que son muy parecidos a los que tenemos actualmente. Pero pues obviamente hay que tener la cultura. Por ejemplo, ya nos estamos acostumbrando a que las noticias no las lea el computador, no las digan en un video. Y por ejemplo sería interesante poder rescatar el hábito de la lectura, ¿sí? De leer un diario impreso, eh, el hábito, por ejemplo, de ver la televisión, que es un medio de comunicación en familia, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día en todos los hogares hay un televisor en cada habitación, y eso hace que las familias estén distanciadas. Entonces, esas serían formas de recuperar los medios de comunicación antiguos. Listo. Por último, y no menos importante, ¿qué piensas de las noticias y reportajes dados por redes sociales? Bueno, como te decía, es información que debemos tratar con mucho cuidado. En ocasiones
podemos entrar a las redes sociales y ver noticias que son falsas. Entonces es importante que también consultemos medios de comunicación oficiales, que consultemos otras fuentes para estar seguros que lo que estamos leyendo como noticia es información real. Y importante también no replicar, no, digamos, cuando tú tengas la oportunidad de tener tus redes sociales, no replicar información sin antes verificar esa información, porque a veces se crea un rumor respecto de un chisme, por ejemplo, de una persona, de una noticia falsa, algo que puede hacer daño, y fácilmente la gente lo comparte, lo envía a otras personas, y pues eso es algo que está muy mal. Muchas gracias, José David. Hemos terminado con la entrevista. Con mucho gusto, María José, me sentí muy a gusto en esta entrevista. Hasta pronto.